secretaria dará lectura a la cuenta. Si no hay cuenta, no ha llegado cuenta, diputado. Bien, tenemos invitados por segunda oportunidad a don Juan Apablaza, el presidente de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, y está también invitado don Marco Kremerman, quien es economista y especialista en temas de laborales y económicos en relación con el tema de las AFP. Tiene diferentes estudios que son sumamente conocidos. Está don Recareo Galvez, ¿ah? Seguramente en representación en conjunto con el señor Kremerman, o usted viene en representación de él. No, Marco está resolviendo un tema de su computador y se conecta. Bien, estamos todos entonces. Don Juan Apablaza, había quedado interrumpida su intervención. Puede hacer una recapitulación, por supuesto, y continuar con su exposición. Bueno, buen día, presidente, y por su intermedio saludar también a diputados, diputadas e invitados. Agradecer el espacio, ¿cierto?, que se nos da para poder cooperar con esta comisión investigadora. Bueno, voy a proyectar nuevamente la PPT. Ahí sí. ¿Se ve? Usted me dice si se ve la presentación. Se ve perfectamente. Muchas gracias. Okay. Bueno, recapitulando, primero, ¿cierto?, establecer cómo tributan la AFP. Habíamos dicho que la AFP, como toda empresa o sociedad, ¿cierto?, tiene ingresos y costos y gastos en su actividad, ¿ya?, que deben, ¿cierto?, formar parte de la renta líquida imponible o pérdida, y de esa forma, ¿cierto?, poder tributar. Bueno, en general, los ingresos de la AFP están constituidos básicamente por las comisiones provenientes de los fondos, de los distintos fondos por cotizaciones obligatorias y adicionales, ¿sí?, que efectúan los afiliados, ¿cierto?, a la AFP. Estos ingresos a la vez tienen gastos asociados. Estos gastos asociados que tiene la AFP, ¿cierto?, son los de administración, ventas, gastos, comercialización, ¿cierto?, en especial aquellas que tratan de publicidad, eventos y todo lo que uno puede observar de pronto de la AFP para que puedan producir, ¿cierto?, ingresos o producir la renta o el fin para la cual están determinadas según el DFL 3500 del año 80. La principal inversión de la AFP es el encaje. ¿Qué es esto? El encaje, ¿cierto?, es la garantía de la rentabilidad mínima que deben asegurar los fondos de pensiones, ¿cierto?, y equivale al 1% de los fondos de pensiones que debe mantener la AFP en los distintos fondos en que se invierten los dineros, ¿cierto?, de los cotizantes. Por otra parte, también, así como tienen ingresos y gastos, también tienen algunos beneficios tributarios estas comisiones. El cuadro muestra, ¿cierto?, hasta la letra A, D, ¿cierto?, el tipo de comisiones e ingresos que están exentos de IVA. La exención corresponde, ¿cierto?, al artículo 28, párrafo tercero de la ley 3500, ¿ya?, que las deja exentas, toda vez que si no estuviera de esa forma en el decreto ley 3500, el artículo 20, número 3 de la ley de renta las dejaría afectas a IVA. Como el artículo 28 del decreto ley 3500 no considera los retiros de la cuenta de ahorro voluntario, más conocido como APB, estas quedan afectas a IVA. Estas comisiones de la AFP están clasificadas en el 20, número 3 de la ley de impuesto a la renta. Por lo tanto, tributan con el impuesto de primera categoría, ¿cierto?, en base a contabilidad completa y cumpliendo las normas que correspondan al régimen general de tributación. Otro beneficio tributario que tiene la AFP, ¿cierto?, es que tienen derecho a un crédito en contra del impuesto de primera categoría de la ley de la renta. Esto es, todas las ventas, todas las compras que realizan o las transacciones que realizan la AFP, que tienen en sus facturas IVA crédito fiscal,
lo pueden, ¿cierto?, imputar, ¿eh?, a los PPM obligatorios. Toda empresa paga mensualmente un PPM obligatorio. ¿Qué son los PPM? Son pagos provisionales mensuales, ¿ya? Y es una especie de ahorro en favor, ¿cierto?, del impuesto que podría pagar la empresa al siguiente año. Como estos PPM son obligatorios, este IVA crédito que se va juntando mes a mes se imputa, ¿cierto?, y se rebaja de esos PPM. Si el IVA crédito fiscal fuera mayor que el PPM en el mes que se imputa, ¿ya?, se producen remanentes que se puede imputar al mes siguiente. Si llegado al 31 de diciembre existe remanente de IVA de crédito porque fue mayor que los PPM, este se imputa como un PPM voluntario directamente en la declaración de abril del siguiente año en contra del impuesto primera categoría. Ese es el mayor de los beneficios, ¿cierto?, junto con las exenciones que tienen las AFPs. Dicho esto, de cómo tributan las AFP, estamos hablando en términos bastante generales, ¿cierto? La pregunta lógica es, bueno, y de la AFP entonces, ¿qué se fiscaliza en el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, se revisa la procedencia de los pagos provisionales por utilidad absorbida, ¿ya? Esto es que una empresa puede generar utilidad el primer año y por tanto pagar impuestos, ¿cierto? Una AFP paga impuestos de primera categoría, pero el siguiente año podría producir una pérdida tributaria, ¿no? Por lo tanto, como nuestra ley era, porque ya se modificó, continua, las pérdidas absorbían la utilidad y por tanto había una especie, ¿cierto?, de un pago de menor impuesto y se le devuelve impuesto de primera categoría pagado, se les devuelve a los contribuyentes, en este caso a la AFP. Eso es lo que se revisa para ver si se cumple, ¿cierto?, con la procedencia de la utilización de este PPOA. Y en lo principal, ¿cierto?, también se revisan los gastos, la imputación de PPM, imputación de crédito fiscal a la AFP. Cosas bastante básicas, presidente, son bastante básicas las revisiones que se hacen, ¿cierto? Y es lo que hoy día se conoce en el servicio. ¿Qué es lo que no se fiscaliza en el Servicio de Impuestos Internos? ¿Ya? Bueno, lo que no se revisa, esto conversaba con los colegas, ¿cierto?, que trabajan en el área, no se fiscalizan reorganizaciones de la AFP. Bueno, quiero detenerme más adelante, ¿cierto?, en lo que ocurrió, ¿cierto?, en estas fusiones, ¿ya?, porque es muy importante para entender por qué no se fiscaliza. Bueno, tampoco se fiscaliza la tributación de las comisiones y los traspasos de fondos de cotizantes a las compañías de seguro, sobre todo cuando se trata de rentas vitalicias o de pensiones de invalidez y sobrevivencia, ¿ya? Estos traspasos de comisiones entre los agentes de turno, ¿cierto?, y los asesores previsionales no se revisa, y eso tiene un trasfondo muy, muy particular. Tampoco se revisa al grupo empresarial. Recordemos nosotros, ¿cierto?, que las AFP no solo están constituidas solo como AFP, sino que aledaños, ¿cierto?, invierten en esta AFP otras empresas, formando entonces una especie de holding empresarial, ¿ya?, cuya una de sus inversiones podría ser las AFP. Eso no se revisa, y prueba de ello, ¿cierto?, es que la Dirección de Grandes Contribuyentes, donde están alojadas la mayoría de las AFP, existe un plan piloto hoy día de revisión de grupos empresariales o los holding empresariales, ¿ya?, en donde no existe ninguna AFP. No están consideradas las AFP en este plan piloto. ¿Cuáles son los mecanismos de evasión y de elusión detectados, ¿cierto?, en las compañías de AFP? Las inversiones realizadas mediante la obtención de préstamos de otras sociedades que tienen residencia en países con régimen de tributación preferencial, ¿cierto? Hemos conocido, ¿cierto?, a propósito del reportaje de CIPER el día domingo, ¿cierto?, que las inversiones que se hacen muchas veces en paraísos fiscales, ¿cierto?, no han pagado los impuestos correspondientes. Y más allá de mencionar, ¿cierto?, algunos contribuyentes que el día domingo en la reportaje del CIPER también se menciona alguna FP. Por tanto, sí sugerimos, ¿cierto?, que sería importante poder citar o preguntarle al menos a los periodistas de CIPER respecto de esas AFPs que nombran ahí en su reportaje, si hay más antecedentes, para conocer qué mecanismos de evasión han descubierto a partir de este reportaje internacional.
El caso de los préstamos a otras sociedades del holding tiene relación con lo ocurrido, por ejemplo, con Principal, donde una empresa irlandesa es la que presta dinero a 3 sociedades constituidas en Chile, ¿ya?, generando altos intereses, ¿ya?, para luego estas empresas comprar o fusionar, ¿cierto?, a Cuprum, que fue, ¿cierto?, la fusión importante que se hizo. ¿Por qué se hace ese mecanismo? Ese mecanismo se hace para que con esos altos intereses se genere una pérdida importante, y al momento de fusionar la empresa, no solo obtiene el goodwill, que ya lo voy a explicar, ¿cierto?, que lo que generó mediáticamente y una comisión investigadora, sino que algo que no se vio en la comisión investigadora, ¿cierto?, o no sale en el informe, que es que esto generó devolución de impuestos de primera categoría, ¿ah?, que es el pago provisional por utilidades absolutas. Si usted tiene una empresa que genera muchas pérdidas y la fusiona con otra que tiene utilidad y que pagó impuestos, al fusionarlas, eso produce un mecanismo tal que la ley garantizaba, ¿cierto?, devolución de impuestos de primera categoría. Por lo tanto, tenemos que estos préstamos que hace una empresa en Irlanda, donde hay paraíso fiscal, a las sociedades chilenas, genera artificialmente devolución de impuestos. Anteriormente, a través de la reforma en que se reorganizaron, generaron sumas relevantes de goodwill, no existiendo otras motivaciones económicas, ¿no? Y eso fue lo que se discutió respecto de las fusiones que ya conocemos, ¿cierto?, entre estos dos grupos empresariales. Esto fue muy similar a la figura que ocurrió con Coca-Cola en Bonor, ¿no? Coca-Cola en Bonor quiso traerse de Estados Unidos, ¿ya?, de un estado que es paraíso fiscal, una inversión, pérdidas a Chile, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno se negó a eso, y finalmente esto en la Corte Suprema lo pierde Coca-Cola en Bonor, y se negó. Esto, presidente, es muy importante, este caso del servicio contra Coca-Cola en Bonor. ¿Por qué? Porque antes de Coca-Cola en Bonor, la Corte Suprema había dicho que la elusión era la forma astuta de bajar la carga tributaria, ¿ya? Sin embargo, a propósito de Coca-Cola en Bonor, la Corte Suprema, cambia el concepto de elusión y dice que cuando hay dineros en paraísos fiscales, ¿ya?, y estos generan solo pérdidas, no produciendo siquiera ningún ingreso, ¿ya?, se cataloga no solo como elusión, sino como evasión, y por tanto no correspondería imputarlos en Chile, o traerse esa pérdida a Chile. Y eso fue lo que ocurrió con Coca-Cola en Bonor, algo muy similar, si no igual, a lo que ocurrió con las fusiones de las AFP, en donde además el Servicio de Impuesto Interno, a través del Director Nacional, ¿cierto?, reconoció que esa figura no era evasiva ni elusiva, sino que correspondía, y por tanto se otorgó el goodwill a esa empresa, ¿ya? Tributan las comisiones que las AFP pagan a terceros. También salió conocido en los medios, ¿cierto?, esta figura llamada comisiones fantasma, que pagan las AFP a terceros que podrían ser relacionados, ¿ya?, y que colaboran, ¿cierto?, con información o asesoría a la AFP acá en Chile. Pero ¿qué pasa con el pago? ¿Quién paga estas comisiones, ¿no? Estas comisiones fantasmas, ¿cierto?, se trasladan esta comisión al cotizante, o sea, a todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿esa comisión cobrada debiera ser gasto para la AFP? La respuesta es no. ¿Se fiscaliza eso? Tampoco, ¿no? Si esta transacción se genera en paraíso fiscal, ¿podríamos revisar? No lo sabemos, salvo que hubiera otro reportaje de CIPER que así lo indicara, ¿no? Por tanto, entendiendo que hay cosas que no se pueden quizá fiscalizar ya cuando están esos dineros en paraísos fiscales, sí habría que poner la alerta, ¿cierto?, o alguna modificación legal en el sentido de la AFP para, ¿cierto?, evitar que cuando trasladen estos dineros o se paguen a empresas que están en paraísos fiscales, se pueda retener el impuesto adicional, presidente, ¿ya? De esa forma se evitaría que se hicieran estos traslapes, ¿cierto?, en paraísos fiscales y no pagaran el impuesto que corresponde, y que en Chile sí se paga, la empresa y todos los contribuyentes. Quiero detenerme en particular en la fusión de la AFP, ¿ya?,
porque esto es lo que ocurrió y queremos conocer cómo se ha actuado desde los organismos públicos, ¿no? Porque la comisión investigadora tiene como título ¿qué han hecho los organismos públicos en las revisiones de las transacciones de la AFP? Bueno, en la fusión de la AFP, la pregunta es cómo actuó el Servicio de Impuestos Internos y también otros organismos. La Contraloría General de la República dijo que no se habían cumplido con las formalidades legales respecto de la fusión de, por ejemplo, Principal, ¿cierto?, con Cubro, a través de Argenta. Por tanto, la Contraloría lo que está diciendo es que esto es ilegal. Y dice también que aquí podría haber una posible anulación de la fusión. ¿Qué es lo que solicita en la querella, ¿cierto?, el exdiputado Fachain en los tribunales, ¿cierto? Y además la Contraloría, a través de la subcontralora, ¿ya?, que fue subrogante en ese momento del Contralor, establecer ciertas responsabilidades a quien corresponda. Eso es lo que dijo la Contraloría General de la República. Por otro lado, la comisión investigadora aprobó el informe en la comisión y en la sala de forma unánime, ¿no? Y esto no es muy común cuando se genera informes, ¿cierto?, en comisión investigadora, que se aprueben unánime. Bueno, la comisión que le dijo entonces al Consejo de Defensa del Estado, que es el que resguarda, ¿cierto?, cualquier perjuicio fiscal al fisco o al Estado, fue requerido para que iniciara acciones legales de anulación, ¿ya?, en base a lo que había dicho la Contraloría y en base a lo que dijo la comisión investigadora. ¿Y qué es lo que hizo el Consejo de Defensa del Estado? ¿Cierto? Fue proteger a la Superintendencia de AFP para que no anularan la fusión, ¿ya? No investigó, ¿ya?, no tomó en consideración todos los antecedentes de la comisión investigadora, tampoco lo que dijo la Contraloría General de la República, ¿ya? Pero por otro lado, se conocía, ¿cierto?, que el plan de negocios que había presentado Argentum a la autoridad no contenía una legítima razón de negocio. ¿Por qué? Porque cuando se dio a conocer el plan presentado por el AFP, ¿cierto?, se establecía en el mismo plan de acción que el motivo para hacer esta fusión no era sino obtener lo que llamamos, ¿cierto?, el famoso goodwill, que también es un beneficio tributario que les permite aumentar los gastos a esta empresa, ¿ya?, por una compra mayor al valor de la propia empresa. Es decir, presidente, si usted tiene una empresa que vale 10 pesos y la compra en 80 pesos, ¿ya?, la compró más cara de lo que costaba por el valor libros, esos 70 pesos adicionales usted los podría llevar a gasto. Eso se construyó artificialmente, dado que esta empresa irlandesa en un paraíso fiscal, ¿cierto?, invierte o presta dinero para que se conformen 3 empresas en Chile, cobrándole altos intereses, generando un gasto, ¿cierto?, una pérdida, desde nuestro punto de vista, que no era verdadera. Cuando esto llega al Servicio de Impuestos Internos, la fiscalización, ¿ya?, de parte de los colegas que elaboraron, ¿cierto?, en esta fusión, ¿ya?, determinó que no correspondía al goodwill, por tanto se rechazó. El contribuyente, acto seguido, reclama al Tribunal Tributario y aduanero para, ¿cierto?, pedir, ¿cierto?, que se acoja su petición de generar el goodwill. Sabemos, ¿cierto?, que hubieron muchas intervenciones desde el embajador, ¿cierto?, de Estados Unidos a propósito de que Principal era una empresa de Estados Unidos, ¿ya? Se generan conversaciones con la dirección del Servicio de Impuestos Internos y entonces el contribuyente saca o retira el reclamo del Tribunal Tributario de Aduanero, ¿cierto? Y el servicio resuelve a través de una revisión nueva, ¿ya?, lo que se llama RAF en el ámbito, ¿cierto?, de lo que se puede, de lo que el contribuyente tiene derecho, y se le otorga todo el beneficio del goodwill a la empresa que se fusiona, sin mayores argumentos, presidente, sin mayores argumentos. Ya conocido el acta del directorio de Principal, donde se dice en el plan de negocios que esta operación se hace solamente para generar goodwill, ¿ya? Y lo que es peor o más grave es que el propio director nacional
Fernando Barraza, ¿cierto? Cuando apoya y determina esta resolución, que fue el año 2015, el año 2018 establece a través del catálogo de esquemas elusivos del Servicio de Impuestos Internos, que hoy día suman, hay 55 esquemas de elusión que el servicio le presenta a los contribuyentes y les dice, oiga, si usted hace esto lo vamos a fiscalizar porque esto no se puede hacer, ¿ya? O tendría ribetes de elusión o evasión. ¿No? Estos esquemas se presentan, están en la página del Servicio de Impuestos Internos. Pues bien, este esquema, el mismo de las fusiones de la AFP para generar un goodwill, el 2018 se presenta como un esquema tributario elusivo. ¿Cómo se explica entonces que se haya aceptado el goodwill en aquella fecha cuando los propios fiscalizadores rechazaron ese goodwill con los argumentos, cuando el propio acta dijo que esto se había generado solamente para generar goodwill, se saca de los tribunales de justicia donde seguramente, digamos, se iba a dar la razón al servicio, y después el propio servicio, ¿cierto?, a través de sus autoridades, otorgan el beneficio. Y después, ¿cierto?, el 2018, se dice, no, este esquema tributario es elusivo, por tanto no se puede hacer. Bueno, esas son las inconsistencias de los organismos que fiscalizan, no por las bases, sino por las decisiones que se toman más arriba. ¿Qué es lo que sugerimos entonces a esta comisión para establecer, ¿cierto?, cuál es la participación verdadera de las organizaciones en la fiscalización? Primero, solicitar al servicio que explique por qué las AFP no se revisan como holding o grupo empresarial. ¿Ya? Solicitar que se revisen lo expuesto en la presentación también, en esta PPT. Solicitar al director del servicio por qué aprobó, lo dijo en el Congreso, el goodwill de las fusiones si no obedecía a una legítima razón de negocio, tal como lo expresa el catálogo de esquemas tributarios. Que se solicita al servicio se fiscalice a las empresas investigadas hoy día de esta comisión y su relación con cada una de las empresas relacionadas dentro y fuera del país, no solamente con las relacionadas dentro del país. ¿Por qué decimos esto, presidente? Porque el propio director, a través de la página del servicio y de un periódico de la zona, ¿cierto?, dijo que el servicio tenía identificado a 700 contribuyentes que operaban en paraísos fiscales. A propósito del artículo de CIPER de este domingo 3 de octubre, citar a los periodistas toda vez que dan cuenta de operaciones en paraísos fiscales de algunas AFP. Sexto, obligación de las AFP de declarar todas sus empresas relacionadas dentro y fuera del país, en particular las relacionadas y constituidas en paraísos tributarios o de nula o baja tributación. Y séptimo, que se regulan en particular las inversiones directas e indirectas de la AFP a través de los fondos de inversión. Caso tribulaciones. Los fondos de inversión no pagan impuesto de primera categoría, solo adicional o global cuando retiran los socios sus utilidades. Pero ¿qué pasa cuando este retiro lo hacen en el paraíso fiscal? Y no lo hacen en Chile. No lo informan, no se sabe, y además esos países protegen, ¿cierto?, esos recursos o esos flujos de dinero, no entregando ninguna información. De hecho, la OCDE ha catalogado a los paraísos fiscales como países donde la información es poco fidedigna. Así lo ha dicho la propia OCDE. Eso es toda la presentación, presidente, y atento, ¿cierto?, a las preguntas. Muy bien, presidente de los trabajadores de impuestos internos, muy útil, muy clara y muy pertinente, digamos, su información. Desde luego yo quiero pedir a la Comisión el acuerdo que todas las preguntas y consultas que ha hecho el presidente de los trabajadores de impuestos internos sean transferidas y realizadas como oficios de fiscalización y preguntas aprobadas por esta comisión a fin de que se las enviemos al Servicio de Impuestos Internos y a otros organismos que pudiera corresponder. ¿Habría acuerdo en la comisión?
Pregunta, ¿a qué otro organismo que pudiera corresponder? Porque el PPP Tenemos que ahí, la verlo. página 12 hace consultas solo al Servicio de Impuesto Interno, ¿no? Exactamente, todo al Servicio de Impuestos Internos. Pero si pudiera preguntarle a la superintendencia o a la Pero eso me lo tiene que definir ustedes, porque yo no lo puedo definir. exactamente, se lo vamos a precisar en su momento oportuno, pero tomemos el acuerdo en general. Los abogados, digamos, que nos están asesorando nos indicarán, y también el propio don Juan Pablaza también puede darnos indicaciones si hay otros organismos a los cuales debiera hacerse las consultas que usted ha realizado. Ese es un primer acuerdo. Ofrezco la palabra a las y los diputados para hacerle consulta a nuestros invitados. Partamos por don Marcos, que hizo la primera exposición, y después por don Juan Apablaza. Ofrezco la palabra. Presidente, ¿lo puedo interrumpir un segundito? En la sala veo que hay dos diputados, pero no se logra distinguir quiénes son. ¿Ellos pueden prender el micrófono y decirme los nombres? Marco Ilovaca y Daniel Verdesi. Muchas gracias. Mandamos una foto incluso. Perfecto, ya. Ya. Bien, ofrezco la palabra para preguntas a don Marco. Créeme, hermano. Ofrezco la palabra. Don Marco, parto yo, si quieren, mientras los diputados se preparan. Usted nos informó que muchas de estas AFP, digamos, habían tenido un comportamiento al menos insatisfactorio en relación con, digamos, los temas ambientales, cumplimiento de leyes laborales, y que no se habían portado bien, muchas de ellas. Sería importante, digamos, poder especificar más cuáles han sido, qué tipo de infracciones, y especialmente preguntarle en relación con el conjunto de empresas que usted, digamos, identificó, caracterizó, definió, indicó los montos de inversión, aquellas que tienen, digamos, sus cantidades inmensas de recursos en el extranjero, aquellas que están en el interior. Esas empresas, ¿qué beneficio le han reportado a los trabajadores y al país? Si ustedes tienen algunos estudios de las, primero, rentabilidades de esas empresas, y segundo, los beneficios que le han aportado al país, a las inversiones, al desarrollo nacional. Yo sé que es una pregunta bastante general, sé que tal vez no la pueda contestar toda ahora, todo lo que nos pueda agregar posteriormente, pero le quiero hacer esa primera pregunta, y especialmente si muchas de las AFP, como planteaba también don Juan Pablaza, tienen inversiones o hay inversiones de la AFP en paraísos fiscales, y cómo funciona ese sistema, digamos, de que las AFP lleguen a paraísos fiscales y puedan esos dineros después volver a Chile. Por ahí me quedo. Mientras tanto tengo otras preguntas, pero quiero dejarte que también los diputados, diputadas puedan hacer algunas preguntas. Bien, buen día, presidente. Saludar a todos los diputados y diputadas. Estamos junto a Ricardo Galvez también, que puede apoyar en las respuestas de las preguntas. Precisar que nosotros en la presentación que hicimos el lunes explicábamos no la conducta de las AFP en relación al daño al medio ambiente, prácticas antisindicales, sino de las empresas donde invierte las AFP. Y allí pusimos algunos ejemplos, como el caso de las empresas que se coludieron por el papel higiénico. Está el caso de BCI, condenada por prácticas antisindicales, varias empresas que están operando bajo la lógica extractivista y en zonas denominadas como de sacrificio. Nosotros hicimos un estudio el año pasado donde determinamos las inversiones de las FP en territorio nacional, cómo se dividen según grupo económico. Hicimos una agrupación un poco distinta a la que se hace regularmente grupo económico, sino que lo identificamos por familia. Y allí destacamos alguna conducta particular de algunas de esas empresas donde se invierten los fondos de pensiones, y una situación puntual de financiamiento ilegal a la política, colusión, daño al medio ambiente, prácticas antisindicales, entre otros. Le podemos hacer llegar ese estudio del año pasado y prontamente vamos a actualizar
ese estudio. En los próximos días también, si se alcanza antes que termine la comisión, le hacemos llegar el estudio actualizado. Ahí está el detalle, ¿no? Son cerca de más de 50 grupos económicos que operan en Chile, tanto de capitales nacionales como internacionales, tal como se presentó el día lunes. Y ahí está el detalle de cada una de estas derivadas, que es muy importante, porque mencionábamos que la OCDE existen directrices para inversión tanto de fondos públicos de pensiones como de fondos privados de pensiones. Y en esas directrices se consideran criterios que justamente están vinculados con prácticas que puedan estar afectando al medio ambiente, la situación social de un país, entre otras. Entonces, sin duda, entiendo que la Superintendencia de Pensiones ya inició un proceso de establecer algunos criterios de inversión en esa sintonía, pero aquí hay una historia de 40 años hacia atrás donde eso no se ha considerado en términos generales. Eso es un primer punto. En relación a... ¿Debería regularse eso, don Marco? Sin duda, sin duda. Otros países lo regulan tanto para sus fondos públicos como para sus fondos privados. ¿Por qué digo fondos públicos? Porque Chile tiene una anomalía, ¿no? El sistema de pensiones es una anomalía, es una extravagancia a nivel mundial. Lo que sucede en la mayoría de los países del mundo es que existen sistemas de seguridad social, de reparto, con fondos de reserva públicos colectivos, y esos fondos de reserva técnicos de capitalización colectiva también los excedentes se invierten, ¿no? Y esos criterios de inversión también tienen que estar definidos. Entonces, sin duda, eso se debe regular y sería importante, por ejemplo, que la superintendencia explicara con mayor detalle cómo está operando esos nuevos criterios, esa revisión que se está haciendo para establecer criterios que no estén reñidos con inversiones que terminen afectando a los propios cotizantes, ya sea en el territorio donde viven, en los precios que enfrentan como consumidores cuando se coluden las empresas donde se invierten, en el financiamiento ilegal a la política, que ya fue regulado, ¿cierto?, de manera directa, o a través de prácticas antisindicales que terminan afectando la posibilidad de que los mismos cotizantes como trabajadores y trabajadoras se puedan agrupar en un derecho democrático fundamental a nivel humano que es un sindicato. Entonces, sin duda se puede regular. Con respecto a la pregunta de los paraísos fiscales... Oye, don Marco, perdone que lo interrumpa. ¿Omite alguna obligación la superintendencia cuando no lo hace? ¿O deja de cumplir obligaciones? ¿Debería cumplirlo, esas obligaciones? Entendemos que no, porque mientras no existan criterios formalmente establecidos, no hay ninguna ilegalidad, ¿no? Vale decir, en general, salvo las clasificaciones de riesgo, los límites máximos estructurales que determina también el Banco Central, las FP pueden invertir en todo aquello que la legislación le permita, ¿no? Entonces, si la legislación no cambia y si no se establecen criterios más estrictos, tanto la Superintendencia de Pensiones como la AFP no estarían cumpliendo e incurriendo en una ilegalidad, ¿no? Sin duda sería importante revisar estas nuevas establecimientos de criterios que entiendo que se están revisando la Superintendencia de Pensiones. ¿Pero no sería una obligación de haberlo establecido durante tanto tiempo, 40 años? Creo que más bien es... los países, si eso es útil para el país, si eso es útil para los trabajadores. Creo que esa es una obligación ética y política, ¿no? Sin duda que eso debería haberse planteado desde el comienzo de la creación del sistema. Entonces nos parece que debió haber sido una obligación en la discusión política y ética de establecer estos criterios de inversión. Vale decir, no es posible considerar o concluir que por la búsqueda de la rentabilidad todo vale, ¿no? Y es bastante contraproducente que por entregar esa rentabilidad, que en teoría generaría mejores pensiones, los propios beneficiados con mejores pensiones se ven perjudicados en su vida activa, ¿no? Entonces pueden ser, no pueden formar sindicatos, pueden afectarse su empleo, su lugar de habitabilidad, y por tanto el sacrificio de una teórica mejor pensión, que nosotros también ponemos en cuestión, es tener problemas durante su vida activa, ¿no?, en la afectación de esas inversiones. Eso... Perdón, yo lo interrumpí, usted estaba hablando de los paraísos fiscales y de la... Sí, atento a cualquier... Perdón, ¿puedo interrumpir un segundo, el diputado González? Lo que pasa es que en la sala, el diputado que habló dejó prendido el micrófono, entonces no tenemos la visión de la sala, no se ve el diputado y la vaca, etcétera. Si el otro diputado que está ahí puede apagar el micrófono, eso. Si apaga ahí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Continúe, Marco. Perfecto, gracias.
con respecto a la inversión de las AFP en instrumentos que podrían estar vinculados a paraísos fiscales, nosotros hemos hecho un análisis exhaustivo de los grupos económicos que presentamos el día lunes, tanto que operan en el extranjero, principalmente grandes empresas financieras, como aquellos que operan en Chile, bancos, empresas, fondos de inversión, administradora general de fondos nacionales. Pero habría que hacer un análisis más profundo para ver el detalle de cada instrumento, uno por uno, que son múltiples, ¿no? Vale decir, uno por uno, dentro de cada uno de esos instrumentos, ver efectivamente dónde radica su conformación de origen, para ver si efectivamente su conformación de origen o su operación está en algún país declarado como paraíso fiscal, ¿no? O de baja tributación. Habría que hacer una investigación al respecto. Yo creo que la Superintendencia de Pensiones debería entregar esa información. Ellos tienen, nosotros todo lo que logramos sistematizar lo hacemos a partir de la información que publica la Superintendencia de Pensiones. Por tanto, ellos podrían entregar esa información con mayor rapidez de acuerdo a las necesidades de la Comisión, porque tienen todas las bases de datos. ¿A qué información específicamente se refiere usted para poder pedirla, don Marco? Por ejemplo, que se detallara en conjunto todos los instrumentos en los cuales invierten las AFP a nivel internacional, ¿no? Y dar cuenta si específicamente todo ese listado de instrumentos. Nosotros, por ejemplo, le mostramos, no sé, caso de BlackRock, Vanguard, cuando los agrupamos por grandes empresas financieras y listábamos instrumento por instrumento. En tal instrumento financiero, en tal, por ejemplo, fondo de inversión de activos alternativos, se invierte tanto dinero, pero a su vez habría que ver dos cosas, ¿no? Primero, dónde está radicado ese fondo de inversión específico, que es uno de los cientos de instrumentos en los cuales se invierten en el extranjero, y adicionalmente, dónde invierte cada uno de esos fondos de inversión, ¿no? Porque uno puede decir, vamos a poner el caso Volcom, ¿no? Las AFP invierten en Volcom, y Volcom a su vez invierte en otro fondo de inversión, ¿no? Volcom pasa a ser un intermediario, un feeder funds. Entonces invierte en otro fondo de inversión de manera indirecta en el extranjero, y ese otro fondo de inversión, donde invierte Volcom, que recibió las platas de las inversiones de la AFP, invierte en distintos instrumentos de renta variable, de renta fija, alternativos, y habría que ver dónde está radicado cada uno de esos instrumentos donde se invierte, ¿no? Que es el entramado final de la inversión de la AFP. Entonces, poder determinar exactamente dónde recae la última parte de la inversión de la AFP y a qué país de origen está radicado ese lugar donde se invierte, sería fundamental para poder conocer la distribución de los fondos en términos del país de origen final, si hay paraísos tributarios, por ejemplo, involucrados. Excelente, don Marco. ¿Hay acuerdo en la comisión en pedir esa información? Hay acuerdo, para que la secretaria, digamos, posteriormente tome nota y hagamos las consultas que corresponde de acuerdo a esta. Continúa, don Marco. Perdón, el diputado Muleta había pedido la palabra. Diputado Mulet. ¿No se escucha? ¿Está muteado? ¿Me escucha, presidente? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya me escucho, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, señora secretaria también de la comisión, secretaria abogada. Mire, quiero hacer una consulta al Marco Kremerman, además de agradecerle siempre la información que nos está entregando a quienes tenemos una visión crítica de nuestro sistema previsional y queremos cambiarlo. Pero una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. Las AFP durante muchos años estuvieron ligadas a grupos económicos en Chile. Un caso emblemático es el de, por ejemplo, Cuprum y el grupo Peña. ¿Hay estudios o se puede colegir de alguna manera que los grupos económicos incipientes en algún momento tuvieron rentabilidades superiores a la de los propios fondos que administraron? O sea, si un grupo económico se hacía de una AFP y tenía la obligación, obviamente, de rentabilizar de la mejor manera posible,
esa administradora de fondos de pensiones, los fondos de los trabajadores, ¿es posible colegir de alguna manera que en algún periodo de tiempo los grupos crecieron más que los fondos? Siempre he tenido esa duda. El caso típico es el de los bancos, ¿cierto? Dicen, oye, la AFP reciben, no sé, por los fondos de pensiones el 4 o 5% anual, y resulta que los préstamos a los trabajadores son del 3%. Hay un ejemplo típico que es muy sirve mucho, digamos, para ejemplificar uno de estos temas, pero como grupo, los grupos económicos en Chile, dueños de la AFP, se puede deducir que crecieron más que los fondos que tenían que administrar para los trabajadores. Esa es la consulta que tengo, hace tiempo quería hacerle, don Marco. Gracias. Marco. Perfecto. Saludarlo, diputado Mulet. Efectivamente, eso se puede determinar. Hay una comparación que no es exacta, ¿no? Porque la rentabilidad de los fondos se mide a través del indicador de rentabilidad real promedio, vale decir, rentabilidad por sobre la inflación, que es lo que va publicando la Superintendencia de Pensiones mes a mes. Cuando uno revisa, y lo mostramos también el lunes, la rentabilidad histórica del sistema, tomando como referencia el fondo C, pensando que antes del 2002 no había multifondos, ¿no? Y antes del 2000 había un solo fondo, después apareció el fondo E como un fondo espejo, y en el 2002 aparecieron multifondos. Entonces, para ver una comparación histórica, se toma como referencia el fondo C. La rentabilidad promedio real anual ha sido un poco menos del 8%, desde que nace el sistema hasta el día de hoy. Y, por ejemplo, si uno toma algo que no es exactamente igual, pero es un parámetro de referencia, la rentabilidad sobre patrimonio de los dueños de las AFP. Vale decir, cuánto le renta el negocio a los dueños. Eso no es estrictamente comparable porque son indicadores que no son iguales, pero es una referencia. Y allí las utilidades, sin duda, la rentabilidad son sobrenormales. Esto ha sido estudiado. Son sobrenormales. Nosotros tomamos, por ejemplo, la serie de los últimos 20, 25 años, y la rentabilidad sobre patrimonio para los dueños de AFP promedio en ese periodo es de casi 25% por año. De hecho, ha habido años que incluso se llegó a cerca de un 50%. Eso quiere decir que con un 50% de rentabilidad sobre patrimonio en un año, prácticamente en 2 años se recupera la inversión completa que realiza una empresa. Esas son las magnitudes de las rentabilidades sobre patrimonio versus la rentabilidad real que se obtienen para los fondos que administran, ¿no? Sin duda es un tremendo negocio, ¿no? Nadie podría decir que las AFP no han tenido utilidades sobrenormales, y para que nos hagamos alguna idea, en plena pandemia el año pasado y actualmente las utilidades por día, ya en términos de valores absolutos, las utilidades por día que están obteniendo las AFP superan los 1.000 millones de pesos en conjunto. Por día, cada día, las AFP en su conjunto ganan 1.000 millones de pesos cada 24 horas, incluso el año pasado, que estuvimos con el PIB cayendo 5,8%. Oye, ¿y se puede comparar eso con la utilidad de los grupos económicos que recibieron las inversiones? Eso es un estudio largo, ¿no? Porque en el fondo habría que revisar históricamente empresa por empresa de cada uno de los grupos económicos para consolidar por grupo económico en serie de tiempo y poder ver algún tipo de determinación. Pero es más indirecto, ¿cierto? Porque los grupos económicos no solo se beneficiaron por las inversiones que realizan la AFP, que les permiten financiarse a un costo bajo y ser cada vez más grandes con los fondos de los trabajadores y trabajadoras, sino que hay otras razones también que explican que estos grupos económicos tengan altas utilidades, que son todo el resto de la institucionalidad y legislación chilena que favorece bastante sus procesos de acumulación. Oiga, pero por ejemplo las tasas de interés que cobran los bancos de las platas que le han prestado las AFP, ¿podría haber alguna comparación, digamos, entre a cuánta tasa reciben ellos, cuánto pagan, digamos, cuánto devuelven ellos a las AFP y cuánto cobran como tasa en el mercado? Más en términos macro, eso también para definirlo específicamente AFP por AFP y los bancos habría que hacer un estudio muy detallado, pero en términos macro uno puede llegar a la conclusión siguiente. Los bancos, donde se invierten los dineros de la AFP, donde gran parte de, sobre todo los últimos años, se invierten en bonos bancarios, que son instrumentos de deuda, ¿no?
y en menor medida en acciones y depósitos a plazo. Entonces, sin duda, los bancos, a través de estas inversiones, es una inversión a bajo costo para los bancos, vale decir, es un financiamiento a bajo costo que pueden conseguir a través de los dineros de las AFP. Y el negocio de los bancos es el spread, ¿no? Es captar dinero a bajo costo, con tasa de interés baja, y prestar el dinero a la tasa más alta posible. Entonces, efectivamente, dado que el negocio de los bancos es el spread entre la tasa, ¿cierto?, de captación y la tasa de colocación, sin duda se produce esta situación bastante contradictoria, y es que los trabajadores y trabajadoras, sin que nadie les pregunte, y dado que esto está permitido supuestamente para buscar rentabilidad, terminan prestando su dinero a través de inversiones a los bancos, y después esos mismos trabajadores y trabajadoras, cuando van a pedir algún crédito de consumo, ¿no?, sus tasas son muy altas, ¿no? La argumentación favorable a este proceso es que estas inversiones supuestamente permiten generar más empleo, más crecimiento, permiten desarrollar un mercado de crédito hipotecario más profundo, y esa va a ser la argumentación que siempre se va a escuchar. Pero que de que es un negocio, ¿no? De que claramente hay un beneficio para los bancos de recibir esta inversión en la AFP, sin duda lo es, ¿no? Eso claramente es así. ¿Alguna noción del spread? ¿Alguna qué? ¿Noción? ¿Alguna noción? ¿Algún porcentaje promedio? Sí. Habría que determinarlo, porque habría que ver históricamente cuánto estaba pagando por carátula los bonos bancarios año a año, cuál ha sido el interés pagado por los depósitos a plazo y cuál es la distribución entre crédito hipotecario y crédito consumo para los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que existe una tasa máxima convencional, que los créditos de consumo, por ejemplo, tienen tasas promedio anuales que han superado el 20%, y en general uno observa la tasa a la cual se han financiado los bancos a través de las inversiones, no va a superar en promedio el 3% en muchas ocasiones. Entonces, en términos macro, ahí uno puede determinar un diferencial bastante grande, ¿no? Ese es el negocio del banco, históricamente. Y lo último, que era una pregunta adicional que hizo usted, presidente, que tiene que ver con quienes se han beneficiado finalmente con aquello. Nosotros también fuimos bien enfáticos el día lunes, porque el argumento de la asociación de AFP es que a ellos se les encargó este negocio, ellos no se crearon a sí mismos, lo cual es correcto, sino que alguien las creó y les pidieron multiplicar los fondos, ¿no?, hacer crecer los fondos. Y desde allí se argumenta que históricamente de cada 10 pesos que se paga como pensión, 7 corresponderían a rentabilidad. ¿No? Eso se puede discutir porque hay que ajustar la rentabilidad por riesgo, ocupar un concepto de tasa interna de retorno, considerando las comisiones que se pagan, entre otras cosas, y los valores en realidad podrían estar más cerca de 50%, entre otras cosas. Pero más allá de esa discusión, la gran pregunta es rentabilidad para qué, ¿no? Porque nosotros destinamos algún tiempo en mostrarles que en general, en la mayoría de los países del mundo, las pensiones se financian considerando años cotizados y los salarios que ganaban las personas para establecer tasas de reemplazo y beneficios definidos o garantías, ¿no? Ese es parte del pilar histórico contributivo, que en algunos países no tanto se complementa con algún pilar privado voluntario obligatorio, pero existe una garantía, un beneficio definido. De esa manera se construyen las pensiones. En Chile se construyen de una manera totalmente distinta. Se construyen a partir de una fórmula que divide el saldo acumulado en la cuenta individual de las personas por el capital necesario unitario, que depende de tablas de mortalidad, de la estructura del hogar de las personas, del tipo de pensión que la persona elija al momento de jubilarse, cuando puede elegir, ¿no? La rentabilidad dice no se puede elegir siempre, y de la rentabilidad pasada y futura, ¿no?, proyectada para los fondos de pensión, para establecer, por ejemplo, la tasa de interés técnica del retiro programado. Eso se mete en una juguera, en una fórmula, y con los parámetros actuales veíamos que en promedio, hombres, mujeres, retiro programado, renta vitalicia, con 100 millones de pesos ahorrados, que incluye gran parte de esa rentabilidad, suponiendo que 50 o más por ciento de ese saldo obedece rentabilidad, ahí está esa rentabilidad, alcanza por una pensión de 450.000 pesos, como al sumo.
y cerca del 5% de las personas a punto de jubilar, promediando hombres y mujeres actualmente a punto de jubilar, tienen 100 millones de pesos o más. Por tanto, el sistema ya no sirve, ya es imposible, incluso cambiando sus parámetros que ve. Entonces la pregunta es la siguiente. Si se multiplican los fondos, la pregunta es si no se obtuviera esa rentabilidad, tal como decíamos el lunes, ¿es que las pensiones en Chile serían de 30.000 pesos, de 20.000 pesos? ¿No? Los salarios son bajos en Chile, pero no para obtener pensiones de 30.000 ni 20.000 pesos, ¿no? Entonces, creo que el costo de guardar silencio o no cuestionar un sistema que ya fracasó por esta rentabilidad, que es cierta, ¿no? Los fondos crecen, nadie puede decir aquello, ahí están los gráficos, ¿no? Se puede discutir el monto exacto que se publique, la manera en que se calcula, pero los montos ¿crecen para qué? Si finalmente una gran cantidad de ahorro y rentabilidad, 100 millones de pesos, se transforma en una pensión insuficiente para el costo de vida que existe en Chile, 450.000 pesos, y cuando solo el 5% y en los próximos años cada vez menos personas, menos del 5% van a poder optar una pensión superior a ese valor. El resto va a tener que apostar a que el pilar solidario crezca, y finalmente el sistema chileno se transforme en un sistema privado altamente subsidiado por el Estado, que ya lo está haciendo, lo cual es una incoherencia y es mejor directamente tener un sistema de seguridad social público en términos estructurales. Le voy a dar la palabra al diputado Mellado, pero antes de darle la palabra al diputado voy a pedir el acuerdo de la comisión para que la próxima sesión en que teníamos invitado, que fue reemplazada por esta, al economista don Álvaro Gallegos y también al superintendente de pensiones, la podamos tener el próximo miércoles 13 a las 8:30, ¿les parece? ¿A la comisión? Bien, habría acuerdo. A las 8:30 con el superintendente de pensiones y don Álvaro Gallegos. Ofrezco la palabra al diputado Gómez Mellado. Gracias, presidente. Presidente, después de escuchar las exposiciones, sobre todo la de Marcos Kremerman, yo me gustaría conocer su opinión y su mirada, él como economista, pero también todo lo que ha significado esta comisión investigadora, de lo que ha significado para la propia posibilidad, ¿no es cierto?, de que se triangulen estos fondos y el rol que ha cumplido la Comisión Clasificadora de Riesgo y también el Comité Técnico Inversor, porque ellos están compuestos y están integrados por personas que son nombrados por un directorio, y también nos gustaría no solo saber cómo llegan a ser integrantes, sino que también la responsabilidad que tiene la superintendencia frente a la forma en que la Comisión Clasificadora y el Comité Técnico Inversor han permitido que se inviertan los fondos de los trabajadores en el mercado financiero. Eso, presidente. ¿Don Marco o don Recareo? Yo puedo decir algo, quizás Recareo puede complementar. Nosotros el lunes comentamos que si uno va a la norma, al artículo 45 y 47 bis del decreto ley 3.500, inicialmente de manera expresa dice que no deberían invertirse ni directa ni indirectamente en empresas sensibles como las propias AFP, ¿no?, y sus controladores, compañías de seguro, etcétera, ¿no? Pero aparece el artículo 98 que aparece después con la reforma del 2008, donde define inversión indirecta significativa, ¿no?, que no deba superar el 0,5% por emisor y por cada fondo, ¿no? ¿No se escucha? Se escucha, sí. ¿Sí? Se escucha. Sí. Ha tenido un problema de conexión. Como decía, que después aparece el artículo 98, después de la reforma del 2008, donde lo que hemos escuchado de las otras sesiones para permitir mayor flexibilidad en las inversiones, y considerando que el mercado financiero local e internacional, ¿no?, es tan extenso y hay tantas relaciones entre distintas razones sociales, que va a ser muy difícil que una inversión final no termine en algún porcentaje pequeño en alguna empresa relacionada con las matrices que controlan las AFP, por ejemplo. El propio superintendente ponía los casos de Principal, MedLife, entre otras, ¿no?, el mismo caso de ILC. Entonces, claramente, yo creo que hay un tema legal ahí de interpretación de la norma original del 45 y el 47 bis, pero si nos restringimos exclusivamente a esta
condición copulativa de que sea mayor al 0,5% por cada fondo de cada emisor y mayor al 0,1% del fondo de pensiones, se demostraba que no se infringía la ley en ese sentido. Pero sin duda eso no significa que no se pueda discutir. De hecho, no recuerdo si quien presentó del CTI mencionó que se estaba considerando revisar esos parámetros, esos porcentajes, está siendo objeto de discusión. Por lo tanto, nosotros en términos legales no podríamos decir nada, ¿no? Creo que eso, ustedes con todo lo que han escuchado y con exponentes vinculados más a la legalidad, podrían determinar si hay algo más que decir en términos de que si efectivamente hay una ilegalidad o no en las triangulaciones que se han detectado. Eso. Y lo otro que es muy importante mencionar, efectivamente creo que es importante poder proponer una reestructuración de la CTI y de la CCR, ¿no? Independientemente que ellos se hayan circunscrito a la legalidad vigente, al reglamento de inversiones, a lo que permite o no permite la ley. Eso no significa que como la ley actualmente permite aquello o no permite lo otro, esto no pueda modificarse. Yo daba un ejemplo el día lunes, y es que la CCR, la Comisión Clasificadora de Riesgo, nace el año 85, y entre el 85 y el 90 fue principalmente estatal, ¿no? O tenía una impronta pública principalmente. De sus 7 miembros, 4 provenían del sector público. Estábamos en dictadura, sin duda era un sector público quizás distinto, pero eran 3 superintendentes más un representante del Banco Central, y los otros 3 eran representantes de la AFP, y su financiamiento era público. Y un día antes que termine la dictadura, el 10 de marzo del 90, se cambia la ley, ¿no? Algo muy parecido a la LOCE, y ahí se cambia su composición y queda una composición mayoritariamente de representantes de las AFP. Entonces quedan 3 miembros vinculados a instituciones públicas y 4 miembros de la AFP, y su financiamiento pasa a ser completamente privado, ¿no? Y determinado por las propias AFP. Nos parece, ¿no?, que si decimos, y obviamente esto nosotros lo ponemos en cuestión, que Chile tiene un sistema de pensiones y un sistema privado de cuentas individuales obligatorias, no puede ser que organismos fundamentales para ver cómo se invierten los fondos y que todo esté bien resguardado, obedezca hegemónicamente y dependa hegemónicamente de las propias instituciones privadas que han lucrado con este negocio. Nos parece que eso es un exceso y debería regularse y cambiarse esa conformación. ¿Alguna pregunta adicional, diputado Ilavaca? Muchas gracias, presidente. Qué lástima estar escuchando estas presentaciones en el último momento de funcionamiento de esta comisión. Me hubiera encantado, presidente, haberle escuchado al comienzo, porque claramente las preguntas que íbamos a dirigir hacia las autoridades de gobierno en particular hubieran sido diferentes y hubiéramos tenido también la oportunidad de citar al director de Servicio de Impuestos Internos respecto a las preguntas que nos plantean el representante de los funcionarios. Porque en definitiva, hoy día las AFP tal cual están funcionando, claramente presentan una serie de irregularidades, presentan una serie de situaciones que son súper complejas. No es normal que en un régimen que hoy día está generando pérdidas para todos los fondos, las AFP continúen percibiendo utilidades de 1.000 millones de pesos diarios. ¿Ya? O sea, es que yo no entiendo cómo normalizamos una situación como esta, situación de la cual también este Parlamento es responsable, no solamente el presidente de la República. Pero lo que me parece más atroz es cómo nuestras autoridades fiscalizadoras del sistema de pensiones no desarrollan ningún tipo de acción tendientes a modificar este tipo de irregularidades. No voy a hacer cargo de las inversiones en el mundo privado, que es más espantoso aún que lo que sucede hoy día con la AFP, más espantoso. En cuanto insólito que las utilidades de los bancos e instituciones financieras, tal cual Marco Kremerman nos señalaba, al día de hoy tengan utilidades de 2.500 millones de dólares el primer semestre, generando, además, trabajando un capital que para ellos es barato, como son los fondos de todos los trabajadores, pues.
este concepto también de aquellas inversiones de bajo impacto, algo así se llamaba, que también me parecen insólitas, y el superintendente hablaba muy suelto de cuerpo en su momento respecto a que es legal, no tiene mayor incidencia. Claro, no tiene mayor incidencia cuando estamos hablando de cientos de millones de dólares de inversión, pero para él no tiene incidencia. Entonces estamos sujetando un sistema que no es de seguridad social, y eso yo creo que ya Chile lo sabe. Este es un sistema que sostiene el sistema financiero bancario de nuestro país y genera grandes utilidades para el grupo económico. Y allí me quiero detener con dos cosas que me parecen complejas, señor presidente, y me gustaría también conocer la opinión de nuestro invitado. Esta comisión nace respecto a las inversiones que se desarrollan a través de Volcom y Moneda Asset, ¿ya? Que son estos fondos de inversión. Y me gustaría también conocer la opinión de ambos expositores respecto al funcionamiento de estos fondos de inversiones. Yo sé que no son los únicos, hay muchos más. Pero quiero recordar también, y para la gente que está viendo esta sesión, que cuando estuvimos discutiendo el cuarto retiro, el tercer retiro, el segundo retiro, el primer retiro de fondos, y yo puedo compartir con todos que no es la mejor política pública, o no es una política pública, recibieron críticas de varias personas. Pero en particular vino a criticar el sistema el señor de Gregorio. El señor de Gregorio defendiendo el sistema de FP, siendo que el señor de Gregorio es el gerente de Volcom. Volcom no es una empresa de solidaridad ni sin fines de lucro. Volcom es una empresa. Y me gustaría también entender, si es que los invitados nos pueden explicar, cómo funciona el sistema de negocios de estos fondos de inversión y si es que existe algún tipo de estudio respecto a las utilidades que estos grupos generan, que no deben ser pocos. Porque y me recuerdo claramente cómo nos explicaban el sistema de inversión de estas empresas, estos son empresas que toman los fondos previsionales de los trabajadores, la FP le pasan plata, respecto al porcentaje, que si no me equivoco, el 45% que se puede invertir en el extranjero. Estos fondos de inversión se contactan con otros fondos de inversión europeos, les pasan la misma plata que les pasaron la FP, es decir, son unos intermediarios, no hacen ningún tipo de inversión, y este último fondo de inversión europeo los pone en empresa. Claramente ambas empresas perciben plata con fondos de los trabajadores chilenos. Situación que me parece también compleja y necesario de que, por lo menos en el informe de esta comisión, algo tenemos que decir. Algo tenemos que decir respecto a lo que nos explica el representante de la Fundación Sola, a la cual le quiero agradecer los tremendos aportes que han hecho respecto a transparentar el sistema de negocio bancario que tiene Chile, porque ahí me tomo también de las palabras de Marco que decía, ¿sabes qué? Yo no pongo en duda de que los chilenos tienen utilidades, producto, o los fondos previsionales tienen utilidades, producto de estos negocios que se hacen. Son menores a lo que ganan todos los que utilizan nuestros dineros. Pero el tema es ¿para qué? ¿El resultado final significa pensiones dignas para los trabajadores? No, no significan pensiones dignas para los trabajadores cuando el promedio de los montos de jubilación están en el orden de los 150.000 pesos de pensión autofinanciada. No significan pensiones dignas a los trabajadores cuando el 5% de los chilenos tiene, al momento de jubilar, tiene 100 millones de pesos, lo que implica una jubilación de 450.000 pesos. Es decir, el 5% de los chilenos más ricos pueden percibir pensiones de 450.000 pesos. ¿Eso es digno? No, en ningún caso. Este es un tremendo negocio para los bancos e instituciones financieras, es un tremendo negocio para las AFP, es un tremendo negocio para las compañías internacionales aseguradoras que toman, que además tienen bastante participación dentro de las compañías de la AFP. Son un tremendo negocio para las grandes familias de nuestro país, pero son un tremenda deuda para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ilavaca. Don Marco, le vamos a dar la palabra inmediatamente después a don Juan Paulaza.
o las preguntas que quieran hacer los diputados para don Juan. Sin perjuicio de que todas las preguntas que queden pendientes, por cierto, se le pueden dirigir directamente como parte del trabajo de la comisión a los interesados para que nos puedan responder por escrito en caso que no nos alcance el tiempo. Don Marco. Perfecto, hay una cosa general y Recaredo me puede complementar con lo que falta. Saludar al diputado Ilavaca. A ver, en términos generales, presentábamos también el lunes en la presentación que enviamos a la comisión. Hoy día, al menos a cierre del 2020, el negocio de los fondos de inversión públicos, están también los fondos de inversión privados que no son fiscalizados por la Comisión para el Mercado Financiero, involucran casi 33.000 millones de dólares. Esa es la magnitud del negocio que ha crecido enormemente en las últimas décadas, de los cuales un 27% corresponden a fondos de inversión que intermedian, lo que se conoce como feeder funds. Muchos de ellos están estudiados, por ejemplo, en el caso de Volcom, vale decir, son fondos, las AFP u otras instituciones financieras o otros inversionistas invierten en estos fondos que a su vez invierten en otros fondos, que son los fondos más directos, que a su vez invierten y diversifican en distintos instrumentos financieros. Entonces, para que se entienda, la AFP invierten en Volcom, ¿no?, en un fondo de Volcom que es un intermediario, un feeder funds que invierte en un fondo extranjero, y ese fondo extranjero, que puede ser un activo, un instrumento financiero alternativo o tradicional o mobiliario, invierte en distintos instrumentos, ¿no?, va diversificando su canasta. Por eso yo decía que era tan importante, por ejemplo, para determinar existencia de paraísos fiscales, en la inversión última, pedirle a la Superintendencia de Pensiones que nos dé el detalle de la inversión final. Entonces, un fondo de inversión, por ejemplo, para poner un caso más concreto, un fondo de inversión público-privada puede terminar teniendo el 80% de su inversión en un bono bancario, en una acción de una empresa, en instrumentos de deuda privada, de capital privado, y cada una de ellas uno puede ver su composición. De bono bancario, ¿de qué banco exactamente? Deuda privada, ¿de qué? Capital privado, ¿de qué? Un instrumento inmobiliario, ¿de qué empresa? Para financiar qué proyecto. Eso sería muy importante conocerlo. Así funciona el negocio, y por ese negocio se pagan comisiones de intermediación. Están las comisiones legales, que son las comisiones de intermediación, conocidas popularmente como comisiones fantasma, pero que son legales, que ha significado mucha cantidad de dinero, ¿no?, que se descuentan del fondo que administra la AFP, que es adicional a la comisión que cada AFP cobra de manera heterogénea. Cada AFP tiene un valor distinto como porcentaje de la remuneración para administrar. Entonces ahí hay una pequeña descripción de cómo funciona en términos generales los fondos de inversión. Sin duda esto podría meritar hacer un estudio más en profundidad. Nosotros queremos colaborar con aquello. No somos una institución tan grande y vamos ahí publicando distintas cosas en el tiempo, pero sin duda nos interesa mucho poder aportar con distintos estudios que permitan ir desglosando y conociendo cómo funciona el negocio provisional en sus distintas aristas, desde quiénes son sus controladores y cómo hemos visto cambios históricos en quienes controlan la AFP, hasta dónde van las inversiones al detalle, ¿no? Vamos a ir publicando, de hecho este año tenemos comprometido un par de estudios más que vamos a hacer llegar también a la comisión. Recareo, si puedes ahí complementar con algo más. Sí, probablemente la última línea que también mencionaba el diputado Ilavaca, tener en cuenta de que algunos países han ido tomando consideraciones respecto de lo que se llama o podría entenderse como una especie de puerta giratoria entre el mundo de las finanzas, las inversiones y los gobiernos, que también es algo que tenemos que tener en cuenta. Se citó acá el ejemplo de José Gregorio, pero es conocido y también se puede observar al mirar quiénes son directores, ocupan asientos en estos fondos de inversión, por sobre todo también, que hay exministros de distintos gobiernos, no solo de quienes podrían ser más afines a la derecha, que generalmente protegen o tienen una visión respecto de la acción que pueden realizar en términos individuales, ¿verdad?, ya sea en el mundo privado o en el mundo público, sino de que también tenemos casos de gobiernos de las distintas ideologías que han estado en los últimos años. Por ejemplo, está el caso de
el propio exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que es director de un fondo, Fontral Trust, donde comparte asiento en el directorio con el señor Bulnes, que también es parte de quienes controlan la misma empresa que comentábamos recién, ¿verdad? O formó parte del control de Volcom. Entonces, y también fue ministro, el señor Bulnes, de gobierno de Piñera. Entonces, en cierta medida, ese también es un ámbito que probablemente no hay que dejar de observar en términos de qué es lo que va a significar o cómo se entiende a partir de estas reflexiones que está teniendo la Comisión, este vínculo, ¿verdad?, entre tener cargos públicos de alta representación, alta responsabilidad y vínculo, además con el mundo financiero, y posteriormente ocupar alguna silla importante en algunas de estas empresas. Eso podría complementar. Gracias. Bueno, hay muchas preguntas que sin duda vamos a hacerle todavía a Marcos Kremerman y a Recaredo. Presidente. Las vamos a realizar, pueden realizarlas los diputados, enviarlas a la secretaria y serán parte del trabajo. Don Jaime Mulet, para que tengamos el tiempo también de preguntarle a don Juana Paulaza. Don Jaime. Quería preguntarle hacerle una consulta a propósito de lo último que se ha señalado acá a Marco o a Recaredo, digamos, a propósito de esta vinculación que ha habido históricamente entre las autoridades, digamos, con la AFP, y que sin duda es parte de la imposibilidad que ha habido para ir terminando y cambiando el sistema. Quienes propiciamos eliminar la AFP, yo lo digo hace mucho tiempo, obviamente, desde que asumí ese compromiso hace muchos años atrás, es un tema que siempre nos ha preocupado, porque obviamente creemos y estamos convencidos que un nuevo sistema previsional en Chile de verdadera seguridad social se puede implantar, puede funcionar mucho mejor, ser más justo, pensiones más dignas, etc. Entonces queremos terminar con la AFP. Pero a propósito de lo último, siempre tenía una duda y quisiera preguntar. La última AFP que se organizó hace algún tiempo, hasta entiendo que es la AFP1, en el grupo inicial de la AFP1, por lo que recuerdo yo, habían funcionarios del último gobierno o del gobierno de Bachelet. Quisiera saber si ustedes tienen precisión si en el consejo o en la propiedad de esa AFP habían o no funcionarios del último gobierno de Michelle Bachelet. Esa es la pregunta concreta. Don Marco Recareo. No lo sabemos, tendríamos que averiguarlo. Solo hemos indagado que la FP1 es propiedad de parte de la familia Álvarez, Ignacio Álvarez, que a su vez fue gerente de AFP Cuprum en su momento, ¿no? Eso es lo que conocemos sobre la propiedad de la FP1, pero podríamos investigar justamente de quienes han sido parte o son parte del directorio de esa FP1, no solo ahora, sino que en el momento de su conformación, para poder determinar lo que indica el diputado Mulet. Pero sin duda eso sí lo hemos observado en otras FP, eso es conocido. De hecho, nosotros hemos publicado en una columna que tenía adjunto un documento donde dábamos cuenta en detalle, que era un documento bastante extenso, de cada una de las personas que habían sido directores o directoras de las AFP o que estaban inscritos esperando ser directores o directores de las AFP para representar a las AFP en los directores de las empresas donde invierten las AFP y tienen un porcentaje de acción importante que les permite nombrar uno o más directores, ¿no? Recordemos que esto se puede dar también de manera indirecta, que es lo que pasó con el caso de René Cortázar, exministro y ex candidato constituyente, con el caso de Moneda Asset y ILC, ¿no? Que siendo un funcionario importante de Moneda Asset, en la medida que Moneda Asset, con fondo de la AFP en parte, invierte en ILC, y al invertir en ILC y tener un porcentaje importante de esas inversiones, le posibilita nombrar algún director, y ese director pasa a ser René Cortázar. Entonces, nosotros tenemos estudiado cómo distintos exministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, exreguladores, reguladoras de distintos gobiernos han sido parte de los sillones que las FP consideran para representarlos los directores de empresas. Y también como hay muchos esperando en la banca, queriendo ser directores o directores. Le encargamos especialmente esos estudios y ese documento del que usted nos hace referencia, don Marco, para que lo envíe directamente a la secretaria. Consultas a don Juana Paulaza, por favor. Yo tengo algunas, no sé si hay algún diputado. Don Juan, son sumamente serias y graves las, expresiones que usted ha tenido en esta comisión y su información.
entiendo yo que la diferencia entre elusión y evasión, digamos, en que la evasión puede llegar a ser un delito, ¿verdad? No sé si estoy bien, yo no soy abogado, pero... sobre todo, digamos, en relación con todas las omisiones que usted ha visto, digamos, en la fiscalización de la Dirección de Impuestos Internos, ¿usted cree que, digamos, hay facultades que, digamos, la Dirección de Impuestos Internos no ha ejercido? ¿Hay omisiones que pueden ser graves y que debieran ser motivo de fiscalización? ¿Pueden revestir alguna de esas conductas carácter de delito o simplemente faltas administrativas? ¿Cómo es la evaluación que tienen los trabajadores de la conducta fiscalizadora en general del Servicio de Impuestos Internos y de la dirección? Si usted quiere distinguir entre distintos periodos y distintos directores, por cierto, que puede hacerlo. Bueno, me voy a referir a la pregunta anterior también, que era respecto a los FIP, pero voy a pasar a y además sobre los casos de Coca-Cola en Bonor y el caso de Cuprum también nos gustaría que abundara, ¿no? Sí, claro. Respecto a la conducta de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, ya aquí hay que hacer una distinción, ya, toda vez que hoy día hay un informe elaborado por más de 3.000 funcionarios, ya, esto se hizo el año 2019, donde se hizo un diagnóstico de cómo operan las autoridades de turno del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Hemos tenido conductas bien reñidas, no sé si es el caso de explicarla acá en la comisión, pero por ejemplo, me acuerdo mucho de Ricardo Escobar, ¿cierto?, cuando realizó bastantes oficios circulares que favorecieron particularmente a una empresa, donde por ejemplo se devolvieron más de 400 millones de dólares a una sola empresa, en razón de que a todo Chile, a todas las empresas de Chile juntos se le devolvieron 800 millones de dólares. O sea, a esta empresa se le devolvió más del 50% de todo lo devuelto a Chile por concepto de PPUA, ¿ya?, a través de un oficio. En el caso particular del caso de la fusión y de aceptar el goodwill tributario, ¿cierto?, que este beneficio de aumentar gastos artificialmente, en este caso, hacemos la distinción. Cuando se hace la fiscalización por los funcionarios de impuestos internos, ¿ya?, se trata de hacer de la manera más objetiva posible y apegada a la ley, ¿ya?, que es lo que requiere el mandato legal, ¿cierto?, y constitucional, ¿ya? Evidentemente que uno podrían haber algunas situaciones particulares, ¿cierto?, o aristas que no se puedan ver, etcétera, pero en este caso de la AFP, sí se constató que no había una legítima razón de negocios, ¿ya?, que estando en un paraíso fiscal, habiendo aportado préstamos a 3 empresas y no haber comprado directo o haber prestado directo esos dineros a la empresa que se constituyó finalmente, ¿ya?, se generó artificialmente una pérdida, ¿ya?, que originó devolución de impuesto de primera categoría y además originó este goodwill. Por tanto, se rechazó, ¿ya? Y el contribuyente tiene todo el derecho, ¿cierto?, a reclamar qué fue lo que hizo al Tribunal Tributario. ¿Dónde viene la conducta inapropiada de la autoridad del servicio? Fue que hicieron que, o llegaron al acuerdo con el contribuyente de que sacara este reclamo del TTA y lo llevaron a una nueva revisión, que es legal, ¿ya? Hacer una nueva revisión con nuevo antecedente, con nuevo aporte, es legal en el Servicio de Impuestos Internos. Lo que nos pareció desafortunado fue que se le otorgara este goodwill habiendo un informe de los fiscalizadores que decía que no se podía porque no cumplía la legítima razón de negocio, cuando se suscitaron 2 hechos que fueron claros y evidentes. Uno, se conoce el acta, ¿ya?, donde se dice que los mismos de Principal dicen que este plan de acción se hace solamente para generar un goodwill, ¿ya?, no para crear una empresa que dé beneficio a los afiliados, ¿ya? Y en segundo lugar, es el propio Servicio de Impuestos Internos, 3 años después, que coloca este tipo de maniobra o de las fusiones como un esquema elusivo. ¿Cómo se explica eso? ¿Quién responde? El director nacional no responde hoy día por nada. ¿Responde por el aumento de la evasión? No. Responde porque él hizo algunos oficios circulares, algunas circulares desapegadas de la ley, como así nosotros reclamamos a la Contraloría respecto, por ejemplo, el caso Penta.
En el caso del pago de honorarios a los abogados que defendieron a Delano, ¿ya? Se aceptaron finalmente por la autoridad cuando fueron rechazados porque no concordaban con la ley misma, ¿ya? ¿Quién responde entonces? ¿Qué le pone cascabel al gato? A la mala interpretación, antojadiza o no, o equivocada, ¿cierto? Si partimos de la buena fe, de la facultad que tiene el director nacional, ¿cierto? Y el director, por ejemplo, de grandes contribuyentes, ¿ya? Cuando es alejado de lo que dice el funcionario. El funcionario, cuando hace una fiscalización, no solamente participa él, sino que participa el abogado del grupo, el jefe de grupo, el jefe de departamento y después el propio director regional. Y en estos casos que le estoy explicando, todos estaban de acuerdo con aquello, los grupos de abogados, etcétera, pero finalmente la autoridad máxima, ¿cierto?, que interviene, ¿cierto?, y dice, no, esto le vamos a dar cierto favor a este contribuyente, cuando la ley decía todo lo contrario, ¿ya? Entonces, respecto a lo que usted pregunta, la conducta de la fiscalización, podemos hacer esa distinción de lo que hacen los funcionarios respecto a la autoridad. Y por eso vamos a entregar una propuesta a los constituyentes, ¿cierto?, y la futura reforma tributaria respecto a este tema en particular. No decimos que no dependa de la autoridad de turno, nosotros quisiéramos que el director nacional fuera una persona dentro del servicio, ¿cierto?, con vasta experiencia, sin conflicto de interés. Pero también entendemos la posición política de quién debiera manejar el servicio de impuesto interno para obedecer las políticas públicas tributarias del presidente o presidenta de turno. Eso es entendible. Pero ¿cómo hacemos para que esto no ocurra? ¿Ya? Y segundo, respecto a de los FIP, que pregunta el diputado Mulet, o otro diputado, no me recuerdo en este momento quién lo preguntó. Estos fondos de inversión privados, ¿ya? Yo simplemente les quiero recordar algo. Hace 8 o 9 años atrás coincidió la cifra de los fondos de las AFP, el FUT, ya extinto, ¿ya?, el Fondo de Utilidades Tributables, ¿cierto?, y el PIB. Hace 8 o 9 años atrás, eso no fue una coincidencia que hayan coincidido en el monto. El FUT se hizo para que las empresas en los años 80, ¿cierto?, pudieran reinvertir sus utilidades, no pagar el impuesto al complementario, reinvertirla para dar más trabajo, para dar más desarrollo al país, frente a la hecatombe que vivimos en los años 80. ¿Ya? Un estudio de Michel Jorrat muestra que más del 53% de esas reinversiones se hicieron en empresas de papel, en sociedades de inversión, que constituyen finalmente fondos de inversiones privados. Fondos de inversiones privados que trabajan fuera de Chile, ¿cierto? Y muchos de ellos en paraísos fiscales. ¿Ya? Entonces, yo con esto quiero decir que además los FIP no pagan impuesto primera categoría, solo los dueños pagan el impuesto final cuando retiran las utilidades, pero si las retiran en paraísos fiscales no tenemos cómo enterarnos. ¿Ya? O no las retiran porque las siguen reinvirtiendo. Y tercero, cuando esos FIP o reinversiones se invierten en acciones, como pasó en el caso Cascadas, que es un caso que no hemos comentado, ¿cierto?, pero que es de público conocimiento, donde los máximos, ¿cierto?, societarios de esas empresas hicieron una maniobra elusiva que fue llevada a tribunales inclusive, y donde se multó en casi $55 millones a Ponce Lerú, que finalmente terminó pagando por el Tribunal Constitucional y se le rebajó a $3 millones, hizo perder nada más y nada menos que más de 44 millones de dólares a los cotizantes, a la AFP. ¿Y quién calificó eso de riesgoso? Diputado, son las 10 de la mañana. Vendo barato, sí, se vende barato y se compra caro. Entonces, yo aquí quiero unirme a la idea de lo que ha puesto Marco, ¿cierto?, Marco Kremener, de, bueno, finalmente la utilidad para qué, cuando hoy día el caso Volcom no representa una situación analizada de riesgo. Al igual que en el caso Cascada, presidente. ¿Ya? En el caso Cascada, cuando se hace esta figura y se informa, o se debiera informar a la que fue la Superintendencia de Valores y Seguros, ¿por qué eso no se informa a la AFP y se cataloga como riesgoso? No. Si es evidente que si yo voy a vender más barato y comprar después más caro, se va a generar una pérdida de más de 44 millones de dólares, es evidente que tengo que
¿cierto?, desde la AFP hacer algo con la inversión. ¿Por qué? Porque esa es pérdida no solo para no para la AFP, esa pérdida la asumimos todos los que cotizamos. Don Juan, muchas gracias. Lamentablemente el tiempo nos abruma. Por supuesto que usted puede agregar todos los antecedentes que quiera agregar, entregarnos nuevos antecedentes. Los diputados podrán hacerle preguntas también a través de la Secretaría, de tal manera que queden, digamos, como elementos para el análisis de las conclusiones finales del trabajo de la comisión. Presidente, ¿Perdón? Presidente, antes que cierre la sesión, solamente pedí un oficio respecto a la tributación que ha tenido la empresa Volcom y Moneda Asset en los últimos 5 años, por favor, que se oficie el Servicio de Impuestos Internos con el objeto de que nos informen todo el sistema tributario que ha mantenido estas dos empresas. Eso, presidente, gracias. Bien, hay acuerdo, ¿verdad?, en la comisión para enviar ese oficio. Bien, don Juan, le recomendamos entonces, le pedimos y le solicitamos encarecidamente que nos haga llegar todos los antecedentes que tenga disponibles y a los diputados de hacer las consultas que estimen convenientes. Y con ello hemos concluido con éxito esta reunión, que ha sido muy provechosa. Agradecemos mucho a don Marcos Kremerman su valiosísima información, a Recareo Galvez también, a don Juana Pablaza y a los trabajadores de Impuestos Internos que sigan cumpliendo con ese celo de funcionarios públicos y de respeto, especialmente, digamos, del interés público en la tan importante función que cumplen. Muchas gracias, secretaria, y a todos damos por concluida esta sesión.